Saludo a todos en esta mañana, contento de poder estar otra vez en este horario junto a ustedes. Les habla el pastor Manuel Mancilla de la ciudad de Esquel, en Chubut, Argentina. Y bueno, como hemos estado haciendo en este último tiempo, trayendo una palabra de Dios, queremos compartir con ustedes. Este es un tiempo, como hemos dicho, único que nos toca vivir. Quedará marcado en la historia este año 2020 en el mundo como un año, de cosas que no preveíamos y que no pensábamos que iban a suceder, pero estamos en medio de esta pandemia, viviendo este tiempo, y no podemos dejar de mirar al Señor, de mirar lo que Dios nos dice a través de su palabra y poder animarnos, como dice la Escritura, unos a otros. Así que en este día yo quiero compartirles a ustedes una escritura, un texto, y sacar también aquí provecho de la palabra de Dios y poder llevar un pensamiento que nos anime, que nos guíe también en este tiempo, en el camino, que es la palabra de Dios. Dice uno de los salmos que la palabra es lumbrera a nuestro camino, nos va alumbrando, nos va guiando. Por eso no podemos dejar de mirar las Escrituras y lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros en este tiempo. Dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, uno de los profetas menores, y en el verso 2 voy a leer, y dice de esta manera: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la versión de la Biblia actual dice, la versión, palabra de Dios para todos, dice: Señor, he escuchado acerca de ti, siento un temor reverencial por todo lo que has hecho. Señor, reaviva tus hechos, como hiciste en el pasado, dalos a conocer. Aunque estés lleno de ira, acuérdate tú de tu misericordia. Bueno, lo que está hablando Habacuc justamente es clamando a Dios. Hay un clamor en la vida de Habacuc por lo que se estaba viviendo, y él está diciendo: yo tengo temor, tengo reverencia, no temor de miedo. El temor en este caso es una reverencia santa hacia Dios, un respeto hacia Dios por lo que él entiende que Dios había hecho en otro tiempo, en el pasado, cosas tremendas de parte de Dios hacia su pueblo, hacia la humanidad. Y él dice de esta manera: yo tengo esa reverencia, ese respeto delante de ti, y Señor, aviva tu obra en este tiempo. Era un tiempo difícil que le tocaba vivir. La situación no era la mejor en ese entonces. Entonces él dice: yo sé lo que has hecho antes, pero en este tiempo difícil que vivimos, aviva tu obra. La situación que vivía Judá en ese momento era una situación muy complicada. Por eso cuando Habacuc comienza escribiendo esta carta, este libro profético de Habacuc, él dice, en un momento dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hay muchas preguntas de Habacuc, como muchos tendrán preguntas en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Y le preguntarán a Dios si realmente Dios está en el asunto, Dios, ¿qué tiene que ver con todo esto? Y la pregunta de Habacuc: yo, ¿hasta cuándo clamaré? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Había un sinfín de situaciones que vivía el ser humano, oprimido,
parecía que la maldad estaba por sobre aquellos que hacían el bien, cuestiones como las que quizás nos ha tocado vivir en tanto tiempo. Y esta es la pregunta de Habacuc, ¿verdad? Señor, en medio de esta violencia, yo he escuchado las cosas que hiciste, aviva tu obra de este tiempo, el clamor que había en este profeta. En el año pasado, en el mes de noviembre, como iglesia local, nos tocó a nosotros celebrar nuestro aniversario, 9 años, cumplimos el año pasado en la ciudad de Esquel. Y justamente Dios nos llevó a tener un lema para este año 2020 que ignorábamos totalmente, al menos de parte mía, qué era lo que Dios estaba por hacer. Sabíamos que Dios iba a hacer algo. Y fíjense ustedes que el texto lema para todo este año 2020 que tenemos puesto en el lugar donde nos congregamos es Habacuc 1.5. Y Habacuc 1.5 dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Bueno, pusimos esta palabra como un texto lema que tenemos allí puesto todos los domingos, está colocado, y sentíamos, al menos yo sentía, que Dios estaba por hacer algo en este tiempo. Cada reunión, la manifestación de Dios, la presencia de Dios nos llevaba a creer por cosas que Dios haría, y no sabíamos qué era lo que Dios haría. No sabemos todavía cómo Dios va a continuar su plan, porque todo está en el control de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Algunos lo creerán, otros no, pero aquellos que lo creen saben que es así. Y si no lo crees, tenés que saber de que Dios tiene control de toda situación sobre esta tierra. Y pensamos, Dios va a hacer una obra que inigualable, porque todo lo que Dios hace no tiene comparación. Las cosas que Dios ha hecho y que sigue haciendo son cosas tremendas. Y en medio de esta situación, volviendo a Habacuc, él dice: aviva tu obra. ¿Qué es el avivamiento? Por muchos años se ha hablado de avivamiento. Recuerdo hace muchos años, era muy joven, y orábamos por avivamiento, y tuvimos lindos momentos donde muchos jóvenes nos rendimos a Cristo, nos entregamos al Señor, trabajamos por la obra de Dios, años trabajando y creyendo por cosas grandes, y hemos visto la mano poderosa de Dios una y otra vez. Y el avivamiento, mucha gente dice, bueno, ¿qué es? Y hablan de muchas cuestiones. Ahora, mi pregunta es, ¿qué ha hecho la iglesia antes de la pandemia? ¿Qué era lo que estaba predicando? Y hablo a veces de iglesias que son muy visibles, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mensaje de las iglesias? Evidentemente, cuando Habacuc habla del avivamiento, está tratando de decir, bueno, algo se está como apagando, ¿verdad? Hay que reavivarlo. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Esto es como aquel fuego que vemos que se está casi apagando, y apenas las brasas están ya casi perdiendo su color, pero podemos avivar ese fuego y se vuelve a encender. Esto es un poco la idea del avivamiento. Y yo digo, ¿qué se ha estado enseñando y predicando este último tiempo? ¿Cuál ha sido el mensaje central? Nosotros no podemos olvidar que Jesús vino a esta tierra con una misión. Y se dice de Jesús que Él vino y cumplió la ley y los profetas, porque Él mismo lo dijo: no vine a derogar la ley, vine a cumplir la ley y los profetas. Todo lo que de Él se había dicho se cumplió en su vida, todo. Y vean ustedes que uno de los principales, o el principal objetivo de Jesús, más allá de que Él enseñó, preparó a 12 discípulos y otros tantos más, son los 12 que mencionamos y que están allí en las Escrituras, pero más allá del trabajo tan importante que Jesús hizo en estos 3 años, su misión era venir a morir por la humanidad, venir a morir en una cruz. Él sabía que sería tomado en manos de hombres pecadores y moriría en la cruz. ¿Cuál era el objetivo? Salvar al mundo. Por eso la palabra de Dios nos habla en aquel texto tan conocido
Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. El que cree puede tener vida eterna. Por eso este es el objetivo más importante del ministerio de Jesús y lo que la palabra nos enseña. Alguien dijo alguna vez, aunque algunos no están muy de acuerdo, pero yo creo que esta palabra es cierta, y dice: si pudiéramos reducir la palabra de Dios o el plan de Dios en una palabra, evidentemente no se puede reducir porque es inmenso, pero si pudiéramos hablar de una palabra, sería salvación. Porque esto es lo que vino a traer Jesús a la tierra. Vino para salvar a los hombres. Pablo dice, este es el plan de Dios, y vino a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, el escritor de muchos de las cartas del Nuevo Testamento, dice, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba el primer pecador y dice: a esto vino Cristo a salvarme a mí. Y volviendo a Israel, pasaba por un momento crítico como sociedad. Cuando Jesús vino, estaban oprimidos por el Imperio Romano y ellos querían libertad y estaban esperando un Mesías que vendría y los libraría de su opresor. Ciertamente estaban un poco errados en el pensamiento que tenían, porque varias veces quisieron los judíos, los que escuchaban, coronar a Jesús como rey terrenal, y dice: Jesús se escapó de ellos, porque no era el plan del Señor, no era el plan de Dios venir y instaurarse allí como un rey terrenal. No, el Señor habló en muchas veces y Él dijo: mi reino no es de esta tierra. Estaba tratando de que entendiesen que el reino no era terrenal. Había un reino mucho más allá, mucho más poderoso que solo un reino terrenal. Y cuando Jesús viene, comienza a predicar el Evangelio. También su precursor, que fue Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan, Juan viene a preparar el camino. Y Juan el Bautista, cuando está predicando, predica el mismo mensaje que Jesús predica. ¿Cuál era? Arrepentimiento. ¿Cuál era la frase? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan dice: soy una voz que clama en el desierto, y todo lo que está alto se baje, todo lo que está torcido se enderece, todo lo que está abajo se levante, y todo lo áspero se allane. Preparad el camino del Señor. Esta era la palabra profética que había sobre la vida de Juan y que Juan vino a cumplir para predicar arrepentimiento. Y él decía: arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Este es el mensaje central que la iglesia debiera tener en todo tiempo, que tal vez se olvidó un poquito, quedó de lado. Arrepentimiento es lo que necesitamos predicar en este tiempo, que la gente, que las personas que no tienen a Cristo sepan que Dios sigue llamando al arrepentimiento. Y el mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un poco, como dije, el mensaje que quizás quedó de lado, quedó casi olvidado. Muchos mensajes acerca del bienestar, de estar bien sobre la tierra. Pedro, cuando estaba allí en Pentecostés, si ustedes se acuerdan, Jesús va a la cruz, Jesús resucita y Jesús reúne a sus discípulos después de la resurrección y le dice: bueno, una cosa tienen que hacer: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos, vayan por todo el mundo, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los está mandando a ser discípulos, nos mandó a nosotros a ser discípulos. Así que Jesús está allí y le dice: no se vayan de Jerusalén, porque es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo
descienda. El Espíritu Santo tenía que venir sobre los discípulos. Y dice la Escritura que allí estaban en el Pentecostés, como 120 reunidos, cuando de repente vino como un viento recio. Y la Escritura dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Claro, se amontonó mucha gente ese día porque, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas y había un disturbio y muchos curiosos se acercaron, pero no unos pocos, fueron muchos, multitudes que se acercaron, de tal manera que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se coloca delante de ellos y les predica un tremendo y glorioso mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos de ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, se compungieron de corazón. El mensaje que Pedro predica está hablando de este Cristo crucificado, de este Cristo resucitado, y cuál era el plan de Dios. Entonces dice, muchos de ellos se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Este era el mensaje central, y sigue siendo la importancia del plan de Dios para el hombre. Luego Pedro y Juan van y oran por un enfermo que se sana, y esto trae también un alboroto en la ciudad, son interrogados. Pedro vuelve a predicar y predica un segundo mensaje y dice 5.000 hombres se agregaron, 5.000 personas se agregaron. O sea, se estaba viviendo un avivamiento glorioso, tremendo, ¿verdad? La iglesia predicando, la gente arrepentida, convirtiéndose a Cristo, el Espíritu Santo llenando esas vidas. Era un avivamiento tremendo y poderoso. Y esto es el avivamiento. Cuando hay avivamiento hay gente arrepentida, gente que entiende que ofendió a Dios, que hizo lo que no debía hacer, se entrega a Cristo, lo recibe como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo llenando los corazones. Cuando esto sucede, la gloria de Dios es conocida. La gloria de Dios se muestra al mundo, el mundo que no conoce a Cristo. Hay mucha gente que todavía no conoce a Cristo. Y ustedes saben que una de las señales que Dios ha dejado es que el Evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Necesitamos llenar esta tierra con el Evangelio. Por eso el clamor de Habacuc me parece tan oportuno para este tiempo. Necesitamos nosotros estar clamando, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, pero debemos ser nosotros el instrumento, el canal de bendición, la iglesia. A los que no conocen a Cristo tienen que saber que hay un Dios que tiene un plan maravilloso, precioso para tu vida, para que puedas alcanzar la salvación, que puedes venir a Cristo arrepentido y saber que Dios tiene algo preparado y algo maravilloso que puede cambiar tu vida. Porque lógicamente se ha predicado acerca del bienestar, y está bien el bienestar y la paz y el amor y todas las cosas que esto conlleva, pero esto es una consecuencia del plan importante del Señor. No es sencillamente que vas a estar bien, que vas a tener tu auto, tu casa, que vas a prosperar y que los problemas se te van a solucionar. Eso es para esta tierra, pero el plan de Dios va más allá, porque el plan de Dios es eterno. Somos pasajeros sobre esta tierra. Somos como aquel hombre, ¿verdad? Que dijo, bueno, ahora tengo muchos bienes y voy a sentarme, voy a gozar de los placeres y voy a disfrutar de los bienes. Pensó que la vida era aquí en la tierra nada más, pero una voz le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, esta noche te vas a morir. Y lo que has ganado, ¿para quién será? Estamos, como dice la Biblia, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Es muy breve el tiempo que vivimos comparado con la eternidad. Por eso el plan importante de Dios no es que te sientas bien nada más sobre la tierra y que seas prosperado y que tengas todo lo que has soñado. El plan de Dios va más allá. El plan de Dios es eterno, es una eternidad.
Ustedes saben, estamos viviendo nosotros este tiempo donde el plan de Dios tiene que seguir siendo mencionado, siendo anunciado, para que las personas que no tienen a Cristo sepan, hay una eternidad allí. Y lo que dice Habacuc, Señor, en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos? Los tiempos de Habacuc eran difíciles. Había de venir la opresión sobre Israel porque se habían alejado de la voluntad de Dios, no habían puesto por obra la palabra de Dios y habían seguido sus propios caminos. Cuando el hombre sigue sus propios caminos, va rumbo a un precipicio. Por eso la Escritura misma nos menciona y dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parece que está bien, le parece que esto es así, como yo creo, como yo pienso, y me agarro de mi manera de pensar y de mi propia filosofía de vida, y Dios está allá y yo acá, y me interesa esto, y parece derecho el camino, pero dice la Biblia, su fin es camino de muerte, terrible. Por eso cuando nosotros miramos al Señor y decimos, Señor, ¿cuáles son tus caminos? Los caminos de Dios son perfectos. Son los caminos que Dios nos está llamando con amor y con misericordia a tomar. Por eso en medio de los tiempos, hay tiempos de Dios. La Biblia define dos palabras en el griego para hablar de tiempo. Y una es la que tiene que ver con el cronos, que es el tiempo cuantitativo, nos cuenta. Pero la otra palabra es kairos, y esta palabra define el tiempo cualitativo, es decir, la calidad de vida. ¿Qué tiempos nos toca vivir? ¿Cómo es la calidad de vida en estos días? El estrés, la amargura, quizás algunos por el encierro, violencia dentro de los hogares, tiempos complicados, tiempos difíciles, tal vez te está tocando vivir porque no tenés a Cristo gobernando tu vida, no tenés a Cristo gobernando tu hogar, no tenés a Dios que te está dando la tranquilidad de que Él está en medio de toda situación y Él controla todo, aunque pareciera a veces para muchos contradictorio. ¿Cómo es posible que se muera la gente y Dios dónde está? Es la gran pregunta. Bueno, Habacuc preguntaba muchas de estas cosas, pero Dios, que está en el control de todo, Él sabe qué es lo mejor, y aunque haya cosas que a veces no entendés, Dios tiene preparado cosas que para que después puedas entenderlas. Una vez le dijo a Pedro, bueno, Pedro, necesito hacer algo, y Pedro dijo, bueno, no, le quería lavar los pies. Pedro dijo, no, jamás. Y Jesús le dijo, bueno, ahora hay cosas que no entendés, pero después las vas a entender. Y a veces nos pasa esto, hay cosas que no entendemos ahora en el momento, pero después las vamos a entender. Por eso, volviendo al texto que estaba mencionando, que tenemos nosotros como un texto lema para este año, no sabemos qué es la gran obra de Dios que Él va a hacer. Y este texto en Habacuc, hay cosas que yo haré, dijo el Señor, que aunque se las contaren no la van a creer. Estaba referido también al castigo que iba a pasar Israel, Judá, porque habían dejado los caminos del Señor y por lo tanto estaban casi estaban yéndose a las propias consecuencias de sus actos. La paga de su siembra, la cosecha de su siembra. Y en los tiempos vivimos cosas que pueden ser, bueno, estamos pasando, y ahora la pandemia se extendió, o la cuarentena, perdón, se extendió hasta el 10 de mayo, ¿verdad? Ese es un tiempo del crono. Pero ¿cuál es la calidad de tiempo que nos toca vivir? ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Regular? ¿Estamos tranquilos? ¿Tenemos paz? Bueno, esto va a terminar, y pareciera que todo lo que se dice, ¿verdad? Lo que se anuncia relacionado a la parte económica es catastrófico, y muchos se agarran la cabeza. ¿Y dónde vamos a terminar? ¿Cuáles son los tiempos que nos toca vivir? Los tiempos de Habacuc eran muy difíciles. Pablo está diciendo, y parece que suma un poco de terror al futuro, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y verso 1 al 4, le dice, recuerda que en los últimos días, hablando de los tiempos, llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa.
se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles, odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar. Se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Bueno, esto es un poco lo que Pablo podía visionar para los tiempos futuros, que era lo que iba a pasar. Tiempos complicados y difíciles. Lo estamos viendo, lo tenemos a nuestro alrededor nuestro, está todo esto. Ahora, Dios espera que estos tiempos, o que en estos tiempos difíciles y complicados, su obra sea conocida como era el clamor, porque el deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es? Dice la Biblia que el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres, y cuando dice todos los hombres habla de todos, varón, mujer, todos se vuelvan a Dios, reconozcan a Dios, que se vuelvan al arrepentimiento, que sean salvos. Ese es el anhelo de Dios. Por eso dice la Biblia, y por eso les mencionaba el texto, de tal manera amó Dios al mundo, no al sistema. Al mundo se refiere a la persona, a cada habitante de la tierra. De tal manera lo amó, porque el plan de Dios está para toda la tierra. Los que estamos aquí, los que están del otro lado, para todos. Este es el plan de Dios. Ahora, ¿quién lo acepta o no? Esto ya es cuestión de cada uno de nosotros. Pero vean ustedes que el Señor quiere hacer cosas preciosas y maravillosas. Por eso, como lo recordábamos, aquella palabra en Semana Santa, cuando Jesús le dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Aquí el tema es si creo o no creo. El Evangelio debe ser predicado. El arrepentimiento debemos predicar, la iglesia. Hermanos, pastores, necesitamos seguir predicando este precioso evangelio para que la gente entienda que lejos de Dios no hay salida, que lejos de Dios el ser humano está perdido. Por eso el Señor dice, al que cree, ¿verdad? El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado. Y esto tiene que saber la gente. No podemos nosotros estar escondiendo la realidad de este evangelio. A veces uno no quisiera ser duro y pareciera que queremos ser más buenos que Dios. Pero necesitamos predicar la palabra completa. Así como le dijo el Señor a Jeremías cuando lo llama, el profeta Jeremías lo llama y le dice, bueno, Jeremías, vas a hacer esto, esto y esto, y vas a decir todo lo que yo te diga. No retengas ninguna palabra de lo que yo te diga. Y era duro para Jeremías poder ir ante el pueblo y a las autoridades y declarar que estaban en pecado. Era difícil. Pero Dios le había dado la orden y por eso nosotros, si no declaramos el evangelio completo, estamos dando un evangelio a medias que no termina de ser una verdad. Necesitamos predicar que Cristo está hoy, ¿verdad?, esperando al pecador y que el pecador sin Cristo no tiene salida. Y que es el pecador y aquel que está lejos de Dios, que hace cosas en contra del plan de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Dios espera que los hombres conozcan esta verdad gloriosa. Y el Señor dice en Isaías, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, hoy. Él no está diciendo mañana tenés posibilidad. ¿Por qué? Porque hoy es el día, porque el Señor viene nuevamente a esta tierra. Y si no lo sabías, tenés que saber. El Señor va a venir. No sabemos el día y la hora, porque los discípulos se lo preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús le dijo, bueno, solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Jesús se fue, ascendió, pero él dijo que volvería, y así le dijo un ángel a todos los que lo estaban viendo el día que Jesús ascendió en una nube, así como le viste subir en una nube, así volverá un día. Y me llama la atención, ¿verdad?, que en buena hora, pero me llama mucho la atención que desde que comienza este ciclo de pandemia y de cuarentena,
he escuchado tantos mensajes hablando de la segunda venida. Parecía que este mensaje estaba como dejado de costado. Y es más, muchos declararon y dijeron, no esperen a Jesús. Jesús no viene todavía, no. Pero de repente todo el mundo está predicando de la segunda venida. Debería ser un mensaje que en cada domingo nosotros necesitamos estar anunciando. Por eso, personalmente siempre digo a los hermanos, una frase que escuché hace muchos años y me quedó grabada y siempre la repito, digo, hermanos, Cristo puede venir esta noche. Y si no vino, puede que no me muera. Y si me muero, ya Cristo vino para mí, porque ya pasé a otra vida y ya toda la oportunidad que tenía sobre la tierra se me terminó. Entonces necesitamos estar preparados como si viniera esta noche, pero seguir trabajando y proyectándonos para 100 años adelante. Claro, ya 100 años más yo no voy a vivir, pero habrá algunos que sí. Pero necesitamos tener esa conciencia de trabajar por si el Señor viniera dentro de 100 años, pero estar preparado como si viniera hoy. ¿Por qué hoy o esta noche decimos? Usamos esta frase normalmente, puede venir esta noche, y la usamos en forma metafórica, porque Pedro dice también en forma metafórica que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera, nadie está esperando que venga el ladrón a su casa. El 99% de las personas que son robadas o asaltadas no esperaban al ladrón. Y de repente apareció. Así Jesús vendrá cuando nadie lo espera, pero la iglesia sabe que Jesús viene. El creyente sabe que Jesús viene, por eso necesitamos estar preparados. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Velad y orad, o sea, sean vigilantes, estén vigilando, orando. Y estaban orando allí en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tentación podían tener ellos allí en el huerto de Getsemaní? Pero Jesús estaba diciendo estas cosas para la vida porque sabía que ellos volverían a la vida después de que Él muriera y resucitara y se iban a tener que enfrentar a un montón de situaciones durante su vida, en la tarea, en el trabajo. Iban a ser tentados a dejar al Señor, iban a ser tentados a volverse atrás y de hecho fueron tentados y muchos quisieron volverse, pero ahí estaba el Señor apoyándolos y con la venida del Espíritu Santo se plasma aquel plan tremendo de Dios para que ellos sean llenos de poder, ¿verdad? Y de ahí para acá la iglesia ha tenido ese poder glorioso de saber que no estamos solos. El Espíritu Santo, poderoso de Dios, esa persona del Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos y para levantarnos y para poder estar vigilando, para poder estar atentos y saber que el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero Él va a venir. Por eso necesitamos predicar el arrepentimiento, predicar a la gente que no conoce a Cristo, anunciarles que el Señor viene, que es tiempo hoy de tomar la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque puede venir hoy, no lo sabemos. Pero este es el plan de Dios, por eso nosotros tenemos que estar atentos, pero tampoco irnos al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Bueno, cualquier anuncio que anda volando por allí, ¿verdad? Y se dice, la gente cree cualquier cosa que aparece en las redes. En estos días atrás, ustedes escucharon, había gente asustada porque el 21 de abril, que fue el 21 pasado, alguien dijo, bueno, nadie debe salir de su casa porque habrá un humo que matará a todos. Y había gente asustada. Y había gente que casi, yo creo que no salió pensando que esto era realidad. No podemos creer cualquier. Tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Tenemos que conocer las Escrituras como iglesia. Necesitamos saber que el Señor vendrá, sí, vendrá de repente, ¿verdad? Y hay señales y está todo claro. Necesitamos estar preparados, nuestro corazón en comunión con Dios y saber que si el Señor viene hoy, ahora, dentro de unos minutos o en una hora más, estamos listos para irnos con Él. Entonces no podemos creer cualquier cosa que por allí circula. Necesitamos nosotros conocer mejor la palabra del Señor. Ahora,
Hay mucha gente que tal vez se asusta ante estos hechos, de gente que dice va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero cuando anunciamos que Jesús viene, bueno, sigue su vida normal, como si nada, ¿no? Jesús puede venir en cualquier momento. Y como dije antes, no sabemos nosotros el día y la hora en que vamos a dejar este mundo. Muchas personas han dejado esta tierra inesperadamente, nadie lo esperaba, porque cuando alguien muere, decimos esto, ¿verdad? No lo puedo creer. Ayer estuve con él, hace una semana hablé con él, y se fue inesperadamente. No sabemos el día y la hora que dejaremos esta tierra. Por eso nosotros más que nunca necesitamos volver a este mensaje, para que haya un avivamiento glorioso en este tiempo. Necesitamos seguir predicando el arrepentimiento. Necesitamos ir a los pecadores, a los que están lejos de Dios, y decirle: hay un plan tremendo de Dios. Puedes conocer al Señor y venir a Cristo, que no es fácil, ¿verdad? Porque el Señor habló de este evangelio. No es un evangelio fácil. Necesitamos fácil en el sentido de andar por este camino, porque es el camino angosto, donde a veces tropezamos y tenemos dificultades, pero si podemos perseverar en este camino, alcanzaremos, ¿verdad?, una salvación gloriosa que nos ha sido dada. Necesitamos nosotros poder ser transparentes en este sentido y saber que si Cristo está con nosotros, ¿verdad?, nada puede detenernos, y seguir creyendo que la obra de Dios será conocida. Y como decía Habacuc, en medio de los tiempos difíciles, hazla conocer. Y acuérdate de nosotros en tu misericordia, porque este es el Dios de amor que tenemos, un Dios misericordioso, un Dios que nos está mirando y está esperando que nos volvamos a Él. Por eso muchas veces el Señor dijo: bueno, voy a enviar tal cosa sobre la tierra, pero cuando el pueblo de Dios se arrepintió, cuando el pueblo de Dios reconoció sus pecados, cuando la gente se reconoció que era pecadora, dice el Señor, no hizo tal mal, se arrepintió de tal mal que iba a enviar. Así que todos, hermanos, necesitamos anunciar y predicar: Jesús viene nuevamente. Seguir con este mensaje que hoy está en boca de todos, ¿verdad? Anunciando que Cristo viene. Necesitamos creer por este glorioso avivamiento. Podemos decir en este día todos juntos: Jesús, Señor, Dios mío, aviva tu obra. En medio de estos tiempos difíciles, aviva tu obra. Yo quiero, concluyendo ya en esta mañana, orar por cada uno de ustedes, pero también orar por aquellas personas que no tienen a Cristo. Y si no tenés a Cristo en tu corazón y entendés que necesitas recibir al Señor hoy, ahora, sea que estés escuchando en este momento, o sea que escuches esta prédica dentro de algunos días, y si el Señor no vino en una semana o en un mes, el Señor tendrá misericordia de tu vida. Por esto el Señor, como dijo Pedro, algunos piensan: Señor, retarda su venida, su promesa. Pero no, dice Pedro, Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente, ya te dio paciencia con tu vida. Por eso, si querés recibir a Cristo en este día, puedes decirle al Señor de esta manera: vení a Jesús, y sabes, el Señor está presente en todo lugar. Y ahí donde estás, en tu casa, el Señor está allí. Si vos implorás, invocás al Señor y le decís: Dios, vengo a ti y reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Acéptame como tu hijo. Dice la palabra que Dios, si recibís a Jesús y te arrepentís de tus pecados, Él te da autoridad, potestad de ser hecho un hijo de Dios. No sencillamente una criatura de Dios, pero un hijo de Dios. Recibirlo al Señor en tu corazón. Padre, yo bendigo a cada uno que en este momento está recibiendo esta prédica, está viendo esta transmisión, está escuchando. Bendigo a cada uno, Señor, para que aquellos que en este momento hacen su decisión de recibir a Cristo puedan tener una vida nueva, ser, como dice la Escritura, criatura nueva, y andar en novedad para con Dios, para con los hombres. Un cambio, una transformación.
Oro para que la iglesia en este tiempo comience a clamar y a ser protagonista para que tu obra sea conocida, para que tu obra se avive, para que un avivamiento glorioso venga en este tiempo sobre cada ciudad, como en otros tiempos hemos escuchado de tremendos avivamientos, como en el Pentecostés, que comenzó a convertirse gente. También en este tiempo, aviva tu obra y en medio de los tiempos, Señor, haz conocer tu obra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo te acompañen en este día. Amén. Dios te bendiga.